Sean todos bienvenidos a Neurodiálogos Educativos, un espacio de reflexión donde compartimos ideas y experiencias sobre los aportes de la neurociencia a la educación. Soy Rodolfo Vélez y le doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio titulado Motivar para Aprender, una mirada desde la neurociencia educativa. El objetivo de este episodio es analizar desde una perspectiva neuroeducativa cómo las bases neurobiológicas de la motivación pueden orientar estrategias de intervención educativa que favorezcan aprendizajes más significativos dentro del contexto escolar. Para conversar sobre este tema me acompaña una invitada muy especial, mi hija Camila Vélez Hidalgo. Camila, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarme en este diálogo sobre un tema tan importante para quienes creemos que una educación basada en la evidencia científica puede ayudarnos a mejorar nuestras prácticas de enseñanza y favorecer aprendizajes más significativos. Muchas gracias, papá. Para mí es un gusto acompañarlo en este episodio. Estoy segura que será una conversación muy enriquecedora, porque la motivación es un tema que nos involucra a todos, tanto a quienes enseñan como a quienes aprenden. Porque, aunque hoy escuchamos hablar con frecuencia sobre neurociencia, innovación o tecnología educativa, muchas veces no tenemos claro cómo estos conceptos pueden aplicarse realmente en el aula y contribuir a que los estudiantes aprendan con mayor interés y compromiso. Precisamente esa fue una de las reflexiones que me dejó la lectura del artículo La neurociencia como formación en el proceso de enseñanza para la educación media superior y superior, pasos de elefante. Mientras lo analizaba, comprendí que la neurociencia no busca reemplazar la labor del docente ni ofrecer recetas para enseñar. Más bien proporciona fundamentos científicos que nos permiten comprender mejor cómo aprende el cerebro y cómo podemos diseñar experiencias educativas más acordes con las necesidades de nuestros estudiantes. Papá, mientras preparábamos este podcast, hubo una idea que me llamó mucho la atención. Siempre hablamos de motivación, pero pocas veces pensamos en lo que ocurre dentro del cerebro cuando una persona siente deseos de aprender. ¿Qué significa realmente hablar de las bases neurobiológicas de la motivación? Esa fue también una de las primeras preguntas que me hice, Camila. Antes de revisar el artículo, asociaba la motivación principalmente con el interés o con la actitud del estudiante. Sin embargo, comprendí que es un proceso mucho más complejo. La motivación tiene un fundamento biológico y está relacionada con la forma en que el cerebro integra las emociones, la atención, la memoria y los sistemas de recompensa. Esto implica por qué dos estudiantes frente a una misma actitud o una misma actividad pueden responder de manera completamente diferente. Desde mi perspectiva, este aspecto tiene una enorme importancia para quienes trabajamos en educación, porque nos recuerda que aprender no depende únicamente del esfuerzo del estudiante o de la explicación del docente. También intervienen factores internos que condicionan la disposición para participar, mantener la atención y perseverar frente a las dificultades. Entonces, podríamos decir que comprender estos procesos ayuda al docente a tomar mejores decisiones dentro del aula. Exactamente, Camila. Esa es una de las principales ideas que rescato del artículo. Lucero Valde Benítez, Luna Sánchez y Gayol González, 2021, plantean que el conocimiento proveniente de la neurociencia debe convertirse en una herramienta para fortalecer la práctica docente y favorecer metodologías activas que respondan de manera en la que los estudiantes aprenden. No se trata de enseñar neurociencia, sino de enseñar mejor gracias a lo que la neurociencia nos permite comprender. En mi caso, esta reflexión tiene mucho sentido porque desde mi experiencia profesional he podido observar que cada estudiante presenta formas diferentes de aprender, comunicarse y participar. Cuando el docente reconoce esas diferencias y adapta sus estrategias, es mucho más probable que logre despertar el interés y favorecer una participación activa. Papá, actualmente escuchamos con frecuencia que la tecnología está transformando la educación. Después de leer el artículo científico, ¿usted considera
que basta con incorporar herramientas digitales para mejorar el aprendizaje? Personalmente considero que no, Cami. De hecho, una de las ideas que más me hizo reflexionar fue comprender que la tecnología por sí sola no garantiza mejores aprendizajes. Podemos utilizar plataformas digitales, videos, aplicaciones o inteligencia artificial, pero si todo ello carece de una intención pedagógica clara, difícilmente producirá cambios significativos en el aprendizaje. Lucero Valdebenítez et al. 2021 sostienen que las tecnologías deben integrarse dentro de las metodologías activas y centradas en el estudiante. Esto significa que el recurso tecnológico debe convertirse en un medio para promover la participación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la construcción del conocimiento, no únicamente en un elemento llamativo dentro de la clase. Esta idea me parece especialmente valiosa porque en ocasiones se piensa que innovar consiste únicamente en utilizar nuevas herramientas digitales. No obstante, después de analizar el artículo, reafirmé que la verdadera innovación ocurre cuando el docente comprende cómo aprenden sus estudiantes y utiliza los recursos disponibles para responder a esas necesidades de manera consciente y planificada. Ahora lo entiendo mejor. Entonces, si conocemos cómo funciona esa motivación a nivel cerebral, resulta lógico pensar en estrategias que ayuden a mantener ese interés dentro del aula. ¿Qué acciones concretas podría aplicar un docente para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes? Esa es una excelente pregunta, Camila, porque precisamente ahí es donde la teoría adquiere sentido. Mientras analizaba el artículo comprendí que el conocimiento neurocientífico debe reflejarse en decisiones concretas dentro de la práctica educativa. No basta con conocer cómo aprende el cerebro. Lo verdaderamente importante es transformar ese conocimiento en experiencias de aprendizaje que despierten el interés, favorezcan la participación y mantengan la motivación de los estudiantes. Papá, mientras lo escucho, me surge una inquietud. Siempre se menciona la dopamina cuando se habla de motivación. ¿Cuál es realmente su función dentro del aprendizaje? Camila, esa fue una de las ideas que más me llamó mi atención al profundizar en ese tema. Desde la perspectiva neurobiológica, la dopamina participa en el sistema de recompensa del cerebro y está estrechamente relacionada con la anticipación de una meta. Es importante aclarar que no se libera únicamente cuando alcanzamos un objetivo, sino también cuando percibimos que estamos avanzando hacia él. Desde mi óptica, esto implica o explica a la vez por qué los estudiantes mantienen mayor interés cuando las actividades representan un desafío alcanzable, reciben retroalimentación positiva y pueden reconocer sus propios avances dentro del proceso de aprendizaje. Papá, ahora lo entiendo mejor. Entonces, si conocemos cómo funciona esa motivación a nivel cerebral, resulta lógico pensar en estrategias que ayuden a mantener ese interés dentro del aula. ¿Qué acciones concretas podría aplicar un docente para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes? Desde mi punto de vista, una primera estrategia consiste en diseñar actividades que permitan al estudiante asumir un papel activo durante el proceso de aprendizaje, mi estimada Camila. Cuando participa, investiga, plantea preguntas, resuelve problemas o trabaja de manera colaborativa, el aprendizaje deja de ser una actividad pasiva y adquiere un mayor significado. Precisamente el artículo destaca la importancia de las metodologías activas como un medio para fortalecer la participación y favorecer aprendizajes más profundos. Una segunda estrategia consiste en reconocer que cada estudiante aprende de manera diferente. Esta idea me parece especialmente importante porque en muchas ocasiones esperamos que todos respondan de la misma forma frente a una misma actividad. Sin embargo, la realidad demuestra que existen diferentes ritmos, intereses y formas de procesar la información. Comprender esta actividad y esta diversidad permite al docente ofrecer alternativas que favorezcan una participación más equitativa y respetuosa de las características individuales de cada estudiante. Eso significa que la motivación también depende de que el estudiante se sienta capaz de aprender y encuentre sentido a lo que hace. Exactamente, Camila. Cuando una actividad resulta cercana a la realidad del estudiante, despierta su curiosidad y le permite participar activamente, aumenta la probabilidad de que mantenga el interés durante el proceso de aprendizaje.
Desde mi experiencia profesional he podido observar que los estudiantes responden de mejor manera cuando perciben que las actividades tienen un propósito claro y cuando sienten que sus avances son reconocidos y valorados. Esa experiencia coincide con el planteamiento del artículo, que propone una enseñanza centrada en el estudiante y apoyada en estrategias que promuevan la autonomía, la interacción y la construcción significativa del conocimiento. Papá, hay otro aspecto que me parece muy interesante. Actualmente se habla mucho de innovación educativa. Sin embargo, algunas personas piensan que innovar consiste únicamente en utilizar computadoras, plataformas digitales o inteligencia artificial. ¿Usted comparte esa idea? Camila, después de leer el artículo, decir que mi percepción cambió. Hoy considero que la innovación educativa no depende exclusivamente de incorporar tecnología al aula. La verdadera innovación comienza cuando el docente reflexiona sobre su práctica y busca estrategias que respondan mejor a la manera en que aprenden sus estudiantes. Las tecnologías representan una oportunidad muy valiosa, pero únicamente cuando forman parte de una propuesta pedagógica bien planificada. Un recurso digital por sí mismo no garantiza mejores aprendizajes. Es la intención educativa del docente la que determina si ese recurso realmente favorece la motivación, la participación y el desarrollo de competencias. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes del artículo. La neurociencia, las metodologías activas y las tecnologías educativas no deben entenderse como elementos aislados, sino como componentes que se complementan para ofrecer experiencias de aprendizaje más significativas y acorde con las necesidades del contexto educativo actual. Papá, durante nuestra conversación hemos hablado sobre la importancia de comprender cómo funciona la motivación. Sin embargo, si un docente quisiera llevar todo esto a la práctica, ¿qué acciones concretas podría implementar dentro del aula? Considero que el primer paso consiste en reconocer a los estudiantes, querida Camila. Muchas veces planificamos actividades pensando que todos tienen los mismos intereses, el mismo tipo y el mismo ritmo de aprendizaje o la misma forma de motivarse, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Desde mi perspectiva, comprender las características del grupo permite seleccionar estrategias mucho más pertinentes y crear un ambiente donde cada estudiante tenga oportunidades reales de participar y aprender. Un segundo aspecto que considero fundamental es establecer objetivos claros y alcanzables. Cuando el estudiante comprende qué se espera de él y percibe que puede avanzar progresivamente, aumenta su confianza y su disposición para continuar aprendiendo. Esta percepción de logro fortalece la motivación y favorece un mejor compromiso con las actividades propuestas. Es decir, la motivación también se fortalece cuando el estudiante experimenta pequeños logros durante el proceso. Exactamente, Camila. Creo que uno de los mayores aprendizajes que me deja este artículo es comprender que la motivación no depende únicamente de estímulos externos, sino también de las experiencias positivas que el estudiante vive mientras aprende. Cuando recibe retroalimentación oportuna, observa sus avances y siente que su esfuerzo tiene sentido, aumenta su interés por seguir aprendiendo y seguir participando. Por esa razón considero que la evaluación también debe entenderse como una oportunidad para orientar y fortalecer el aprendizaje, más que como un mecanismo de control. Papá, entonces podríamos decir que existe una diferencia entre estudiar porque realmente queremos aprender y hacerlo únicamente para obtener una calificación. Exactamente, Camila. Esa diferencia corresponde a la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca nace del interés personal, de la curiosidad y de la satisfacción que produce aprender. En cambio, la motivación extrínseca depende de recompensas externas, como una nota, un premio o un reconocimiento. Desde mi experiencia profesional, considero que ambas pueden coexistir. ¿Sí? Ambas pueden coexistir. Sin embargo, la neurociencia demuestra que la motivación intrínseca suele sostenerse por más tiempo porque favorece un compromiso más profundo con el aprendizaje. Por ello, el desafío del docente consiste en diseñar experiencias que despierten la curiosidad, permitan la autonomía y ayuden al estudiante a encontrar sentido a lo que aprende. Otro aspecto que me parece indispensable es promover un clima en el aula
basado en el respeto, la confianza y la participación de todos. Diversas investigaciones en neurociencia y en neuroeducación han demostrado que las emociones influyen directamente en los procesos de atención, memoria y aprendizaje. Desde mi óptica, un estudiante que se siente escuchado, valorado y seguro emocionalmente participa con mayor libertad y enfrenta los desafíos académicos con una actitud más positiva. Entonces, si tuviera usted que resumir en pocas ideas un protocolo de intervención educativa basado en la neurociencia, ¿cómo lo plantearía? Camila, después de analizar el artículo y reflexionar sobre mi práctica profesional, propondría un protocolo sencillo, pero aplicable a diferentes contextos educativos. Primero, realizar un diagnóstico inicial para conocer las características, intereses y necesidades del grupo de estudiantes. En segundo lugar, diseñar actividades activas y contextualizadas que despierten la curiosidad, promuevan la participación y permitan relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. Asimismo, considero indispensable que estas actividades respondan a los intereses, necesidades y contexto de los estudiantes, ya que el aprendizaje adquiere mayor significado cuando logra vincularse con experiencias cercanas a su realidad. Esta idea coincide con lo planteado en el artículo, donde se destaca que las estrategias pedagógicas deben promover una participación activa y una construcción significativa del conocimiento. Como tercer paso, incorporar recursos tecnológicos únicamente cuando aporten un valor pedagógico y favorezcan el aprendizaje, evitando utilizarlos solo por innovación o por cumplir con una tendencia educativa. En cuarto lugar, proporcionar una retroalimentación permanente que permita al estudiante reconocer sus avances, identificar aspectos para mejorar y mantener la motivación durante todo el proceso. Finalmente, evaluar de manera continua no solo los resultados obtenidos, sino también la efectividad de las estrategias implementadas, realizando los ajustes necesarios para responder a las necesidades del grupo. Desde mi punto de vista, este protocolo refleja una enseñanza más flexible, inclusiva y centrada en el estudiante. Principios que coinciden con la visión presentada en el artículo sobre la integración de la neurociencia y las metodologías activas en los procesos educativos. Papá, después de escucharlo, entiendo que la neurociencia no pretende sustituir la experiencia del docente, sino ofrecer herramientas que permitan comprender mejor cómo aprenden los estudiantes y cómo favorecer su motivación. Así es, Camila. Esa es precisamente la reflexión con la que me gustaría que se quedaran quienes nos escuchan. La educación necesita docentes capaces de actualizarse permanentemente, pero también de analizar críticamente cada estrategia antes de llevarla al aula. La neurociencia no reemplaza la pedagogía, la complementa y la fortalece cuando sus aportes se utilizan con criterio, sensibilidad y un compromiso con el aprendizaje de los estudiantes. Papá, antes de finalizar este episodio, me gustaría hacerle una última pregunta. Después de estudiar este tema y analizar el artículo científico, ¿qué aprendizaje considera usted que le deja como profesional de la educación? Camila, creo que el mayor aprendizaje ha sido comprender que la motivación no es un aspecto secundario dentro del proceso educativo, sino uno de los elementos que condicionan la manera en que los estudiantes se relacionan con el aprendizaje. Durante muchos años se pensó que enseñar consistía principalmente en transmitir conocimiento. Sin embargo, hoy entiendo que también implica crear las condiciones necesarias para que cada estudiante encuentre sentido a lo que aprende y se involucre activamente en ese proceso. Mientras analicé el artículo, reflexioné sobre la importancia de que el docente mantenga una actitud de actualización permanente. Los avances de la neurociencia ofrecen evidencias de que enriquecen nuestra comprensión del aprendizaje, pero esos conocimientos solo generan un verdadero impacto cuando se traducen en prácticas pedagógicas coherentes con la realidad de nuestros estudiantes. Precisamente por ello considero que la innovación educativa no debe entenderse como una incorporación de más tecnología, sino como la capacidad de transformar la enseñanza a partir de conocimiento científico y de una reflexión crítica sobre nuestra propia práctica. En lo personal, esta lectura también me permitió reafirmar una convicción de que he ido fortaleciendo con mi experiencia profesional. Cada estudiante aprende de manera diferente y merece encontrar en el aula oportunidades para desarrollar sus capacidades. Cuando comprendemos esta diversidad y enseñamos estrategias que favorezcan la motivación,
La participación y el aprendizaje significativo estamos contribuyendo no solo al desarrollo académico, sino también al crecimiento personal de nuestros estudiantes. Comparto esa reflexión, papá. Me parece que este tema nos invita a comprender que enseñar implica mucho más que planificar contenidos. También significa conocer a las personas que aprenden, entender sus necesidades y crear ambientes donde puedan desarrollar todo su potencial. Así es, Camila, y precisamente es la invitación que hago y que quisiera dejar al finalizar este episodio. Como docentes y profesionales de la educación tenemos el compromiso de continuar aprendiendo, reflexionando sobre nuestra práctica e incorporando aquellos aportes científicos que realmente contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza. La neurociencia no ofrece respuestas absolutas, pero sí proporciona fundamentos que nos ayudan a comprender mejor el aprendizaje y a tomar decisiones pedagógicas más conscientes, más humanas y más pertinentes para los desafíos educativos actuales. Agradezco profundamente que nos hayan acompañado en este espacio de reflexión. Espero que las ideas compartidas hoy motiven a seguir profundizando en el apasionante campo de la neuroeducación y sobre todo que nos animen a seguir construyendo experiencias de aprendizaje donde la motivación, las emociones y el conocimiento trabajen de manera integrada en beneficio de nuestros estudiantes. Muchas gracias, papá, por compartir esta reflexión y gracias también a quienes nos acompañaron durante todo este episodio de Neurodiálogos Educativos. Esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad para seguir dialogando sobre temas que contribuyan a fortalecer nuestra práctica educativa. Gracias, Camila, y hasta una próxima oportunidad.